Continuando con la clase anterior, donde habíamos visto lo que es el acceso a la información pública por vía administrativa, vamos a continuar con el acceso por vía judicial. Bueno, en primer lugar, vamos a ver esta placa que les voy a mostrar. Lo primero que habría que establecer en este caso es que la vía judicial, en el caso del acceso a la información pública, tiene una característica, que es que, como habíamos visto la vez pasada, la vía administrativa no es obligatoria para acceder a la vía jurisdiccional. Por lo tanto, nosotros vamos a estar facultados para ingresar un amparo por acceso a la información pública cuando el organismo, el ente al que nosotros le pedimos información, nos deniega la información o nos da información ambigua, incompleta, o simplemente no nos contesta. Esa es una posibilidad. La otra alternativa es que recorramos toda la vía judicial, perdón, recorramos toda la vía administrativa, es decir, ante esa falta de respuesta, vayamos por vía de reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública y, obtenido un resultado desfavorable por parte de la Agencia de Acceso a la Información Pública, o aún un resultado favorable, pero que el organismo eh, obligado a cumplir se niega a cumplir. En ambos casos tenemos también la vía judicial. La vía del amparo es un proceso adaptado en este caso. Tiene determinadas características que la ley eh, establece, modificando algunos aspectos de la ley de amparo que se utiliza habitualmente. Y uno, bueno, es la competencia y la jurisdicción. La competencia, los juzgados competentes son los de primera instancia, contencioso administrativo federal. Obviamente, eh, a elección del requirente, se puede interponer la acción de amparo en el juez competente del domicilio del requerido o en el domicilio, en el juez competente del domicilio del requirente. Esto siempre, vuelvo a reiterar, opción del requirente. Esta es una característica propia del amparo de acceso a la información pública. Otra característica es la interposición, el plazo de interposición. A diferencia del amparo que todos conocemos, acá la interposición es dentro de los 40 días, desde que hay una resolución denegatoria, desde el vencimiento del plazo para responder, o desde la verificación de un incumplimiento cualquiera de la ley. Atención con esto, que es muy importante, la amplitud de, este, de esta causal para presentar el amparo, porque la ley no solamente regula lo que se denomina transparencia pasiva, es decir, esa transparencia donde es el particular quien tiene que exigir la información, es el ciudadano quien exige la información y el Estado el que la tiene que dar, sino también para casos de transparencia activa.
¿Qué es la transparencia activa? Bueno, la Ley de Acceso a la Información Pública, 27.275, fija también determinados criterios, determinado tipo de información que los órganos públicos están obligados a ofrecer en sus páginas web. Por ejemplo, el organigrama, las categorías eh, de empleo público, cuáles son los salarios que corresponden a cada categoría, las resoluciones que dictan los organismos. Bueno, hay eh, determinado tipo de información, determinados datos que están fijados, que está establecido por ley que deben estar en las páginas web de los organismos públicos. Entonces, no colocar determinada información dentro de los organismos públicos podría ser también una vulneración de la ley y por lo tanto nos habilitaría un amparo para que se haga pública en la página web del organismo determinada información, siempre y cuando la ley requiera que sea obligatorio publicarla. Finalmente, lo que hay que decir respecto al amparo es que no son de aplicación los supuestos de inadmisibilidad del artículo 2 segundo de la ley 16.986. Son realmente supuestos que no vamos a entrar a considerar acá, pero que son totalmente inaplicables a lo que es una acción de amparo por acceso a la información pública, ¿no? Bueno, aclarado esto, nosotros entendemos, y lo hemos dicho en alguna oportunidad cuando se sancionó la ley, en la que tuvimos la posibilidad de eh, informar en el Congreso, de acuerdo a nuestros conocimientos sobre el tema, eh, para dar una opinión junto con otros especialistas en la materia sobre las características de la ley. Y nosotros ya en ese momento advertíamos que el amparo no era una vía idónea, que realmente había que crear un, un proceso sumarísimo especial. Y vamos a ir viendo a lo largo de este taller por qué lo decimos. Pero lo que les puedo ir anticipando es que eh, el amparo o o un proceso así tan general como este no prevé cosas muy particulares como que el juez pueda solicitar la información pública al organismo que debiera exhibirla, al solo efecto de verificar si realmente está o no dentro de los supuestos. Es decir, el juez se tiene que guiar por una explicación, pero no por la documentación en sí. Y eso da la sensación, a algunos por lo menos, que eh, no cumpliría con un requisito elemental, que es que el juez vea realmente cuál es la documentación y no que se la expliquen. Obviamente respetando la reserva, porque a menos que haya una orden judicial, la información nunca va a ser exhibida. Bueno, otro aspecto es el del tiempo que se prolongan estos procesos, porque la verdad es que cuando el Estado no quiere informar, nosotros en su momento habíamos hecho una evaluación de lo que habían sido los casos paradigmáticos que llegaron a la Corte, y la verdad que el promedio de entrega de información pública cuando
el Estado se oponía sistemáticamente y llegaba hasta la Corte, era de 3 años y medio, 4 años. Y a veces, como en el famoso caso eh, Giustiniani con YPF, por ahí más conocido como el caso Chevron, hasta hubo una etapa de ejecución de sentencia que se alargó bastante. Es decir, transcurrió prácticamente durante dos gobiernos de distinto signo y con una misma política obstruccionista del acceso a esa información que se solicitaba de un contrato entre Chevron e YPF. Entonces, es importante a nuestro criterio tener una acción que sea más corta y una de las formas de acortarla, más aún habiendo un procedimiento administrativo en el medio, eh, es eludir una de las instancias, es decir, que haya un recurso directo ante las cámaras, evitar esa instancia, sobre todo por lo que hablábamos en el taller de la vez pasada, ¿no? Cuando veíamos la cuestión administrativa, el acceso por vía administrativa, donde dijimos que uno de los principios es el de oportunidad, es decir, la información tiene que llegar en un momento oportuno, significa en un momento en que aún sea útil. Si yo quiero controlar al funcionario de turno, no me puede llegar 4 años después cuando ya hay otro funcionario, ya pierde el valor de contralor y hasta de solucionar el problema. Sí, a lo mejor voy a poder ingresar una causa penal si no está prescripto el eventual delito. Pero si lo que yo quiero hacer es solucionar un problema o ejercer un control efectivo, que los funcionarios sepan que si hacen algo que no está bien se va a saber y pronto. La función preventiva de este instrumento jurídico, que es la ley 27.275, eh, sería mucho más eficiente. Bueno, lo que vamos a continuar viendo ahora son eh, casos de jurisprudencia. Bueno, a ver, vamos a salir de esta. Disculpen, pero estoy tratando de conectarme con... Estoy tratando de ver la otra placa, a ver cómo salimos de esta. Perdón, doctor, no le Ahora deja sí. ver, ¿no? ¿O no le No, no, aparece? no, 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 no encontraba, había una parte que me estaba tapando, ya está. Ah, ok. Pasamos a la 2. Bueno, esto yo se los voy a enviar porque en todos los casos puse los links de la jurisprudencia y después está ahí también, les voy a pasar el link de un libro, me habían pedido en la clase anterior que les facilitara, si era posible, algún tipo de lectura sobre estos temas. Y bueno, hay unos links interesantes que les voy a ir pasando. Bueno, en cuanto a la jurisprudencia que regula la cuestión del acceso a la información pública por vía judicial, tenemos el fallo ADC con PAMI del año 2012. Estos quiero aclarar, los que vamos a ver ahora son fallos que se dictaron antes de que se sancionara la ley 27.275,
cuando estaba en vigencia un decreto, eh, que como habíamos visto la clase pasada, no era tan útil como la ley para acceder a la información pública. Eh, y estos fallos fueron los que de alguna manera fueron sentando criterios que luego se aplicaron en la ley actual de acceso a la información pública. Bueno, el primer fallo, ADC con PAMI, se trata de que a PAMI se le pide que informe sobre publicidad que realizaba en distintos medios de comunicación y obviamente los costos de esa publicidad y cómo se distribuía la publicidad, la pauta oficial de PAMI. Y PAMI pretende excluirse del deber de informar diciendo que no era una entidad estatal y que no estaba mencionada de manera directa en el decreto. El decreto que en ese momento regulaba el acceso a la información pública. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo que este fallo determina es que cuando a la persona que requiere información no tiene carácter público o estatal, igual se encuentra obligada a brindar la información en la medida de que sean públicos los intereses que desarrolla o que gestiona. Es decir, no se toma el criterio tanto por el sujeto, sino por el objeto de lo que se tiene que informar. Y Y bueno, y además se fijan otros principios que vemos acá, como el de la legitimación amplia, que eso lo vimos en la clase pasada, si mal no recuerdo, es decir, que eh, nadie puede ser excluido de acceder a la información pública y nadie tiene que tener un interés particular, ni tiene por qué dar explicaciones sobre los motivos por los cuales solicita una información pública. Después el deber de fundamentar la negativa cuando eh, el sujeto obligado se niega a dar la información. Después, bueno, el viejo tema de la oportunidad y la celeridad en la entrega de la información. Luego, la pertenencia a la información, es decir, lo que establece este fallo, y que es un tema central de esta materia, es que la información no pertenece al Estado o a los sujetos obligados. Los sujetos obligados la utilizan para gestionar determinados intereses, como bien decíamos, pero la información pertenece a la ciudadanía. La información es de todos nosotros. Eh, y ahí vemos también que está el principio de máxima divulgación, que también se enumera en este fallo, que implica que la accesibilidad solo va a estar sujeta a excepciones restringidas. ¿Qué quiere decir esto? Que la información es nuestra, pero solamente no va a ser publicada, nos va a ser ocultada de alguna manera, cuando su exhibición pueda causarnos un perjuicio grave. Y ahí la ley enumera cuáles son esos casos, porque si no están enumerados en la ley, no se pueden hacer valer como excepciones. Entonces la ley enumera, como veíamos la vez pasada, información sobre inteligencia, sobre defensa, información que pueda poner en peligro el sistema bancario. eh, en algunos casos no tiene por qué afectar a toda la población, pero sí a determinadas personas en su dignidad, entonces queda fuera la información que tenga que ver con datos sensibles.
o información que haga al secreto profesional. Y el último punto al que refiere este fallo, que es el primero que saca la Corte en materia de acceso a la información pública, que es la operatividad de las normas internacionales. Porque, ¿qué dice el fallo? La verdad, no importa tanto si ustedes están o no dentro del decreto, porque acá hay normas superiores de, de acceso a la información pública, consagradas en tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto de José de Costa Rica, en el contexto de lo que es la libertad de expresión. Y, y entonces esas normas deben aplicarse de manera directa, operativa, y el Estado está obligado a remover todos los obstáculos que impidan eh, el acceso a la información pública por parte de la ciudad. Bueno, luego tenemos el segundo fallo de la Corte en esta materia, que también es anterior a la Ley de Acceso a la Información Pública, que es el fallo CIPEC con Ministerio de Desarrollo Social. Un fallo realmente muy interesante porque lo que se pide es información y el listado de los beneficiarios de planes sociales. A lo cual el ministerio les contesta que esa información es equiparable a información, a datos sensibles de los ciudadanos. Y, y la realidad es que la ley de protección de datos personales a la que alude la ley de acceso a la información pública, si bien en ese momento no estaba vigente, pero explica hoy claramente que los datos sensibles y todo dato que especialmente no esté excluido del deber de informarse, de ser informado, debe ser informado. Acá no se puede decir, bueno, como esto se parece a... No, es lo que es, lo que dice la ley. El principio, como habíamos dicho, es el de máxima divulgación. Entonces, lo que no está expresamente excluido de ser informado, debe ser informado. Y fíjense lo que dice el voto de los doctores Lorenzetti, Fay, Hayton Nolasco y Maqueda. Les aclaro, hubo dos votos, pero los dos votos van en un mismo sentido. Lo que pasa es que tienen diferentes eh, apreciaciones en algunos aspectos. Fíjense que dice, en tanto el listado cuya divulgación se persigue no refiere al origen racial y étnico de los involucrados, sus opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, su afiliación sindical, o se trate de información referente a la salud o a la vida sexual, no se conculca el derecho a la intimidad ni se afecta su honor. Lo que hace el fallo es repetir el contenido de lo que la ley de protección de datos personales entiende por dato sensible. Entonces dicen, si no es dato sensible, aun cuando en algunos casos sí son datos personales, pero son datos personales que hacen al desempeño de un ministerio en el empleo de los fondos públicos que le pertenecen a toda la ciudadanía y por lo tanto eso debe ser informado. El otro voto, que es de los doctores Petracci y Argibay, hace una clara referencia a esta situación que invocaba el Ministerio de Desarrollo Social, que decía que esto exponía y difundir esta información exponía a la ciudadanía
o mejor dicho, a los beneficiarios a situaciones de discriminación y demás. Y ellos dicen, no es ocultando padrones que se dignifica a los vulnerables, por el contrario, haciéndolos accesibles, se facilita que las ayudas estatales lleguen a quienes tienen derecho a ellas. La transparencia, no la opacidad, beneficia a los vulnerables. Ayudarlos no es ignominioso. La ignominia es pretender ocultar a quienes se asiste, pretendiendo que impere el sigilo en el ámbito de la canalización de fondos públicos, fondos que parece necesario aclarar, no son del ministerio, sino de la sociedad toda. Entonces, fíjense qué vigencia tiene este tema, ¿no? Es un tema que hoy inclusive está en debate. Eh, lo importante que hubiera sido otro tipo de actitud del Estado para transparentar eh, lo que es el denominado gasto social, ¿no? Que en realidad es una inversión. Y finalmente hay otro fallo, también anterior, que también involucra cuestiones de datos personales, de esta diferenciación entre datos personales y datos sensibles, que es el fallo Garrido. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, el doctor Garrido solicita información sobre el estado de un sumario administrativo abierto respecto de un funcionario al que se lo estaba ascendiendo en la FIP, concretamente en el área de aduana. Y la FIP le niega información basada en la cuestión de los datos personales y dice la Corte: este tribunal ha concluido que una adecuada interpretación de ambos preceptos, es decir, se refiere a la ley de datos personales y a la norma que en ese momento regía para el acceso a la información pública, que era el decreto 1172, y dice, ambos preceptos permiten concluir que tanto la información que se solicita a uno de los sujetos comprendidos en el decreto 1172 de 2003 no se refiere al origen racial y étnico de terceros, sus opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas, morales, su afiliación sindical, o se trata de información referente a la salud o a la vida sexual, su divulgación no conculca el derecho a su intimidad ni se afecta el honor, y en consecuencia no existen razones para que los sujetos obligados nieguen el acceso a la información. Eh, la información solicitada por el demandante y admitida por la Cámara en su sentencia no se relaciona con datos sensibles en los términos de la legislación mencionada, sino que atañe exclusivamente a circunstancias vinculadas a la carrera administrativa de un funcionario, que son de innegable interés público en tanto permiten conocer aspectos relevantes sobre las personas que tienen a su cargo la gestión de los asuntos de Estado y facilita a quien requiere la información ejercer el control sobre regularidad de los actos mediante los cuales se integran los cuadros de la administración. Eh, entonces vamos a ver acá cómo el funcionario público tiene restringida en cierta forma la posibilidad de decir, bueno, estos son datos personales, yo no quiero exponerlos. Bueno, no, eso no puede ocurrir. Solamente se considera eh, el dato sensible que, bueno, claramente no debe ser expuesto, salvo en alguna circunstancia muy particular que vamos a ver ahora. Bueno, fíjense, esto no es un fallo judicial, pero me pareció oportuno eh,
ponerlo en conocimiento de ustedes, porque es una resolución de la Agencia de Acceso a la Información Pública que obliga a informar sobre un dato que, según un criterio, podría ser un dato de salud. A mi criterio es un dato de salud. Según otros criterios, que es el criterio que sigue la argumentación de la Agencia de Acceso a la Información Pública, no lo es. Pero básicamente lo que preguntó una, una persona, un ciudadano que, bueno, hemos tachado acá para no dar a conocer su nombre. De todos modos, pueden ver que ahí está el número de la resolución, o sea que pueden acceder al original de esto. Bueno, lo que se me había preguntado en este caso era saber respecto de la asignación de vacunas del COVID a funcionarios. Y fíjense la argumentación que da la agencia. Fíjense que dice, se habla de la categoría de personal estratégico y dice que sobre ello corresponde decir una vez más que atento a que dentro de la categoría de personal estratégico quedan comprendidos funcionarios y o empleados públicos tales como fuerzas de seguridad y armadas, docentes y personal no docente de todos los niveles educativos, responsables del funcionamiento del Estado y personal del servicio penitenciario, de acuerdo al criterio 1 y 2 del anexo 1 de la resolución 48, no es necesario que los mencionados presten su consentimiento para la publicación de los datos referidos, así han recibido alguna dosis de las vacunas contra COVID, en tanto como establece el decreto 206/2017, es el decreto reglamentario de la Ley de Acceso a la Información Pública, la resolución 48/2018 y la jurisprudencia internacional cuentan con una menor expectativa de privacidad que el resto de las personas. La compra de las vacunas fue realizada con fondos públicos y la ciudadanía debe poder controlar a quién el Estado argentino considera personal estratégico. Y luego dice que, por otra parte, su acceso a la vacunación no es por una cuestión de salud, sino que lo es como personal estratégico en relación a sus funciones, por lo que no le caben las previsiones vinculadas a la protección de datos sensibles. Fíjense que este segundo párrafo eh, realmente dice lo que estamos leyendo, ¿no? Dice que la vacunación no es por una cuestión de salud. Es decir, estoy de acuerdo que la creación de la categoría personal estratégico tenía como finalidad lícita que determinados funcionarios que eran esenciales para, de alguna manera, eh, administrar la pandemia, tuvieran garantizada la mayor protección posible a los efectos de eh, no contagiarse. Pero claramente esto es un tema, además de eso, de ser un tema estratégico respecto de cómo afrontar una pandemia, es también un tema de salud. Eh, entonces, fíjense cómo en este caso, aún una cuestión, aún una cuestión que a mi criterio y al de muchos sería un dato sensible, puede llegar a ser exhibido. Recordemos que la ley establece un principio según el cual, aun cuando haya una, una excepción a la regla, como son los datos sensibles, puede llegar a haber casos donde cumplir con esa excepción a la regla causa más perjuicios a la sociedad que beneficios. Porque ¿qué era lo que habíamos dicho antes? Esto es un tema de razonabilidad.
¿Cuál es el sentido de excluir determinada información del conocimiento público? El sentido es proteger al público. Ahora, si en un determinado caso la exclusión del conocimiento público de determinada información, en vez de lograr el resultado buscado, me- me lleva a un resultado contrario, por ejemplo, a un descreimiento de la ciudadanía en sus instituciones en el momento que tienen que obedecer a sus funcionarios y a sus instituciones para que se pueda combatir una pandemia. Bueno, la falta de transparencia es un problema gravísimo. Y no solo para el ciudadano que tiene que confiar y obedecer, sino también para no generar en los funcionarios la sensación de impunidad de que cualquier cosa que hagan vale, ¿no? Entonces, bueno, lo quería marcar esto porque es un caso que muestra bien clarito lo que se hablaba en la clase anterior sobre los supuestos en que eh, información que está exceptuada de ser publicada, del deber de ser publicada, en determinados casos debe ser publicada siempre a criterio de la autoridad de aplicación o eventualmente de la autoridad judicial. Bueno, vamos a pasar entonces a los fallos que son posteriores al dictado de la ley 27.275 de acceso a la información pública y que en este caso están muy relacionados no tanto con la cuestión de fondo como con la cuestión procesal, que es muy interesante ver ahora porque son criterios sobre los que hay que efectuar un análisis muchas veces cuando se litiga por estos temas. Bueno, en primer lugar tenemos un caso que es el que es, son dos fallos caratulados igual, ASIG con Estado Nacional AFIP. Uno que establece, el primero, establece el principio de congruencia. ¿Qué dice el fallo? El extremo atinente a que la información requerida atentaría contra el secreto fiscal, es una información que se le pide a la AFIP, resguardado por el artículo 101 de la Ley 11.683, se trata de una cuestión que no respeta el principio de congruencia con lo actuado en su propia sede, ya que no fue invocada por la AFIP para denegar, mediante resolución, la solicitud de acceso a la información en lo que se refiere a la identificación de personas físicas y jurídicas beneficiarias de los reembolsos de exportaciones por puertos patagónicos, información relativa a sus perfiles socioeconómicos y los montos individuales percibidos por cada una de ellas por dichos reembolsos. Adviértase que la decisión de la FIP encontró fundamento en la necesidad de consentimiento de los titulares de los datos. Óbice que fue desestimado por la Resolución 72 de la Agencia de Acceso a la Información Pública y que se presenta como diverso del secreto fiscal invocado en sede judicial. Bueno, ¿qué pasó acá? Este es un caso donde hubo procedimiento administrativo previo, que como habíamos dicho antes, es un procedimiento previo optativo. En este caso lo hubo, y cuando el requirente dice, bueno, yo quiero información sobre estos beneficiarios, sobre gente o empresas que tuvieron determinados beneficios fiscales, le dicen, no tenés la autorización de los beneficiarios fiscales, estos son datos personales, no te los podemos dar.
ese argumento que utilizó la AFIP inicialmente, de acuerdo a jurisprudencia anterior a la jurisprudencia que habíamos estado viendo recién, eh, era manifiestamente improcedente, era muy débil, porque ya vimos que los datos personales sí se deben brindar cuando tienen relación con el uso del patrimonio público o con cuestiones vinculadas al desempeño del Estado y de sus organismos. Entonces, como se dan cuenta que ese criterio no va a funcionar, cuando ingresa la demanda y tienen que contestar, presentar el informe del artículo 8, argumentan otra cosa. Y justamente ahí lo que se vulnera, según esta jurisprudencia, es el principio de congruencia. Porque fíjense que lo que no se argumentó en sede administrativa no se puede traer luego a la sede judicial porque se estaría vulnerando el derecho de defensa. La idea de un procedimiento administrativo es que todas las defensas que hay para oponer y todos los reclamos que hay para hacer se ventilen ahí y que la justicia se limite luego a decidir, pero sobre los argumentos que ya estaban y los hechos que ya estaban expuestos. Entonces, bueno, muy importante prestar atención cuando uno hace un reclamo administrativo a cuáles han sido los argumentos en la instancia administrativa y qué me van a venir a decir en la instancia judicial. Bueno, para los que sean abogados en organismos públicos, tener muy presente esto. Eh, También que cuando argumenten van a estar condicionando cualquier otro reclamo administrativo posterior. El otro fallo, también ASIC con AFIP, tenemos al principio de preclusión, y esto es algo muy importante que después nos va a permitir hacer algunas apreciaciones extras sobre este tema. Eh, Dice el fallo, el procedimiento administrativo descripto, si bien contempla un cierre del expediente por parte de la autoridad de aplicación de la Ley 27.275 y la inclusión del sujeto incumplidor en el registro de incumplidores, no otorga al particular un medio en esa sede para hacer efectivo su derecho, por lo cual debe necesariamente acudir a los tribunales de justicia, en procura de una orden judicial de ejecución del acto administrativo de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Y sigue diciendo, la pretensión de la AFIP de volver a cuestionar la legitimidad del acto de la agencia ahora en sede judicial, implicaría no solo desarticular el diseño institucional para garantizar a la sociedad el derecho de acceso a la información, sino, y al mismo tiempo, litigar contra otro ente estatal de la misma esfera de gobierno en contravención a los principios y normas que prevén la resolución de estos conflictos en sede administrativa. Fíjense lo que hablábamos antes de si el amparo era o no una vía totalmente idónea para este tipo de reclamos. ¿Por qué? Porque acá lo que está diciendo este fallo, la interpretación que hace la Ley de Acceso a la Información Pública, es que una vez que la agencia de acceso ordena a cualquier organismo brindar información, es la autoridad suprema en la materia. Así sea que se le ordene al presidente de la nación.
es la autoridad suprema en la materia. Y el sujeto obligado tiene que entregar esa información. Y si no la entrega, ya no tiene lugar para seguir cuestionando y dando las razones en sede judicial de por qué incumplió esa orden de la Agencia de Acceso a la Información. El amparo no es para eso. El amparo no es para que el titular del derecho de acceso a la información, el requirente, vuelva a debatir lo que ya se debatió. Estamos hablando siempre que haya una orden de entregar la información. No, lo que ocurre acá es que en esos casos el amparo está destinado a que se ejecute la orden que dio la Agencia de Acceso a la Información, no a que se cuestione. Ahí me preguntarán ustedes, y bueno, ¿y qué hacemos con el informe del artículo 8? ¿Qué papel juega acá? Y a mi criterio, prácticamente ninguno, a no ser que el sujeto obligado cuestione la autenticidad del instrumento, del acto administrativo que se quiere hacer valer. Pero si no, la verdad que no se advierte que pueda jugar otro papel. Pero bueno, por eso digo, eh, quizá el amparo no sea la vía más idónea, quizá tenga que haber una vía mucho más rápida y mucho más específica sobre este tema. Bueno, a ver cómo salimos de acá. Dejar de compartir. Listo. Eh, Me gustaría si tienen preguntas para hacer, algunas opiniones o cualquier cosa que quieran aportar. Vamos a hacer un momento ahora para eso. Así que si tienen ganas, pueden levantar la mano. ¿Alguna opinión, alguna pregunta? Totalmente, doctor. Les recuerdo a todos que pueden levantar la mano mediante cuestiones de Zoom. Les debería aparecer abajo reacciones. Así les damos la palabra. Ahí va, le damos la palabra a Carla. Carla, pues ya puedes activar el micrófono. Ahí, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí se escucha. ¿Sí se Ah, escucha? perdón que no tengo, no sé por qué no aparezco ahora desde hace unos cursos. Doctor, usted, bueno, comentó que el proceso administrativo, digamos, es optativo, se puede hacer Sí. directamente el proceso judicial. Lo que a mí no me queda claro es si dentro, digamos, una vez iniciado el proceso, eh, tenemos lo que sería dentro de la prueba pedir el acceso a la información pública o se inicia directamente el expediente como pedido de información pública. No sé si se entiende la pregunta. Eh, usted cuando necesita saber algo y se Sí, lo quiere pedir a un sujeto obligado de la ley, sí, presenta una nota pidiendo lo que necesita. sí. Eh, y bueno, yo suelo poner solicitud de información pública, ley 27275 como título. Ah, Según respondan eso o no, o sea, usted es que se arranca abre. siempre con administrativo, digamos. Eso es parte del reclamo, es decir,
vamos a explicar esto. Por ahí no quedó claro. Es un trámite administrativo donde hay una cosa que sí es obligatoria siempre, que yo tengo que pedir la información. Sí, El tema es que cuando no hay una respuesta satisfactoria, ahí tengo que iniciar un reclamo administrativo, que esa es la vía administrativa que se inicia, o puedo ir directamente a la vía judicial. El reclamo perfecto. administrativo se inicia ante la Agencia de Acceso a la Información Pública y la vía judicial, como ya habíamos dicho, ante el juez de primera instancia, contencioso administrativo federal, del domicilio del requirente o a opción del requirente también puede ser del domicilio del requerido. Perfecto, sí. Pero iniciamos directamente por acceso a la información, por requerimiento de información. Se inicia Sí, directamente. Ah, perfecto. Eso es sí, lo que sí. no me quedaba claro. Usted puede requerir información, si es por la página, por vía del sistema TAD, eh, hay una vía para pedir información y después hay otra para hacer el reclamo, Ajá. cuando uno no está de acuerdo con lo que le informaron o cuando no le informan directamente. Y si es por la vía judicial, como iniciamos siempre las demandas, Un amparo en el contencioso administrativo. un amparo directamente en el contencioso Claro, administrativo por negativa de información pública. exacto, donde se va a acompañar la constancia del reclamo de información, si es que respondieron lo que se respondió, el Perfecto, número de expediente que se generó cuando uno hizo el reclamo, para tratar de precisar, ¿no? Todo lo que se pueda. perfecto. Muchas gracias, doctor. No, por favor. Bueno, muchas gracias, Carla. Acá en el chat preguntan si solamente federal. ¿Perdón? En el chat pregunta Martín, ¿solamente federal? Bueno, no sé si Bueno, era. ese es un tema, nosotros acá estamos viendo el sistema nacional. Después, cada, cada provincia tiene su propio régimen, algunas no tienen siquiera un régimen. eh, y inclusive cada eh, municipio puede tener respecto de su jurisdicción administrativa un régimen independiente en muchas provincias de lo que es la normativa provincial, ¿no? Pero aún así, donde no hay ningún régimen, están los tratados internacionales y, y en ese sentido es muy interesante el fallo de PAMI que comentamos al principio, también el fallo CIPEC, donde quedó bien claramente establecido que las normas internacionales de derechos humanos, porque el derecho de acceso a la información es un derecho humano, bueno, tienen aplicación directa, son operativas. Hello, voto. Acá pregunta Martín también, ¿cuáles son los plazos? ¿Cómo acortarlos si es urgente? Bueno, los plazos eh, funcionan de la siguiente manera. A partir de que, yo no sé bien a qué plazos refieren cuál circunstancia, pero los plazos judiciales son 40 días para interponer el recurso. Yo desde que vamos a establecer el caso en el cual la Agencia de Acceso a la Información Pública le ordena al organismo, al sujeto obligado que me informe. Normalmente esa intimación es por 10 días. Bueno, si en 10 días no me informó, yo a partir de que se cumplen esos 10 días, tengo 40 días hábiles para interponer el amparo. Si lo quiero hacer más rápido, lo puedo interponer al otro día. Pero bueno, esos son los plazos en ese sentido, son relativamente cortos. El problema que hay, y al que yo hacía referencia, es en cuanto a la prolongación derivada de
las distintas instancias, porque nosotros vamos a tener que pasar primero por un procedimiento administrativo. Normalmente el ciudadano común opta por esa vía, porque no va a ir a buscar un abogado, a menos que lo sea, pero no va a buscar un abogado porque no le entregaron la información y va a tratar de ir a la Agencia de Acceso a la Información Pública. Entonces va a transitar primero por esa etapa, donde ahí la Agencia de Acceso a la Información Pública, a mi gusto, no tiene demasiada severidad, entonces a veces da prórrogas y la cosa se dilata un poco más. Después va a haber que pasar por una primera instancia de un amparo, después por una segunda instancia y finalmente el tema, si el sujeto obligado sigue negando la información, va a llegar a la corte necesariamente. Entonces nosotros habíamos pensado en un procedimiento en el cual fuera de instancia única a nivel de la Cámara Contencioso Administrativa y que fuera a la corte únicamente cuando la resolución es desfavorable respecto de quien solicita la información. Ustedes me dirán que ahí hay un desequilibrio, pero bueno, a veces esos desequilibrios procesales ocurren. No, no, no siempre hay igualdad procesal. Los estados tienen más plazo para contestar demandas. En el derecho laboral está, y en el derecho del consumidor está claro que todo el ordenamiento legal favorece más a una parte que a otra. Y bueno, en este caso que estamos ante un derecho humano donde la celeridad implica prácticamente garantizar que lo que se va a informar tenga alguna utilidad y que hace a las instituciones de una república, porque sin información podemos tener a toda la ciudadanía perfectamente educada en todos los niveles de la educación, pero si no tienen información no van a poder participar correctamente de la vida pública. Entonces es algo tan importante y que hoy se puede lograr tecnología mediante. En otras épocas era impensado lo que se podría lograr en materia de información pública. Bueno, que para algunos se justifica ese criterio de establecer una disparidad y que traería mayor celeridad, ¿no? Creo que pasa por modificaciones a la ley, que en algún momento, luego de que han transcurrido ya varios años desde que se votó la ley, se empiezan a ver estas falencias que, bueno, algunos las anticipamos, pero que muchas veces no es porque no se anticiparon. A veces ocurre porque, bueno, las leyes son producto de negociaciones y eso también hay que entenderlo. No siempre se logra todo lo que se quiere y a veces quienes están interesados en que no exista un pleno acceso a la información, bueno, tienen criterios más restrictivos. Este, no sé si hay alguien más que quiera hacer otra pregunta. Ahí Melina levantó la mano, le damos la palabra a Melina. Hola, Hola, ¿qué tal? doctor. Yo le quería hacer una pregunta, le hice en el chat, se la leo. Si quiero pedir información sobre la sede de AFIP o ANSES de Salta, por ejemplo, ¿me sirve Sí, pedirla ante la agencia, por más que yo esté en la provincia? Digo, porque AFIP y ANSES, bueno, son organismos nacionales. claro, no importa dónde esté. No importa en qué lugar esté instalado el establecimiento federal, eh, usted va a tener que ir por vía de la Agencia de Acceso a la Información. Afortunadamente, por vía del sistema TAD, trámite a distancia, usted puede hacer ese reclamo desde cualquier lugar del país y,
y además hacer el seguimiento del reclamo, ¿no? Entonces va a poder pedir la información y si no está conforme con la información que le dieron, va a poder hacer el reclamo también por la misma vía, por trámite a distancia, y va a poder seguir todos los expedientes que usted inicie de esa manera. Ah, Con, bien, perfecto, entonces. va a poder seguir la fecha en que se dicten los distintos actos, los pases de un funcionario a otro o de un organismo a otro. Se va a poder dar cuenta cuando le están cajoneando el expediente. Es muy interesante el avance que ha habido en esta materia. Ah, buenísimo, entonces, doctor. Gracias. Bueno, gracias, Melina. Le damos la palabra ahora a Leonor. Leonor, ya puede ser el micrófono. Hola, sí, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. Consulto porque estoy haciendo un trabajo final para la carrera de elaboración de normas jurídicas de acá de la UBA sobre la ley de Sí, acceso, sobre la bueno, participación de los actores de la sociedad civil. sí. Eh, Cuando comentaste en qué, digamos, que anticiparon, ¿qué fue, digamos, en las audiencias públicas que anticiparon esas observaciones a la ley? ¿En las Sí, comisiones, eh, diputados? O sea, ¿en qué? eh, a mí me tocó hablar ante la comisión, en esas consultas que hacen los legisladores. Cuando lo tratan en comisión, muchas veces se abre la comisión a que diferentes especialistas en la materia o gente que se dedica a eso, a determinada área del conocimiento, vaya y dé su opinión sobre el tema que se está tratando. Sí. Lo hemos visto hace un par de años o hace un año lo- con la ley de alquileres, con el tema, a veces se da mucha difusión con algunos temas Sí, importantes, pero ocurre con muchos temas. Y bueno, a mí me tocó hablar ante el Congreso, ante el Senado de la Nación y a un colega de la misma ONG le tocó hablar ante la Cámara de Diputados. ¿y Y de qué expresamos, ONG? ¿cómo? ¿De qué ONG? Ciudadanos Libres. Ah, listo. No, porque yo veía en el debate parlamentario que daban cuenta de las ONG que habían participado, pero no Sí. era una de las mencionadas. Por eso quería saber si había más que capaz que no las habían comentado. Bueno, no sé eso. Sí, como Nosotros, tampoco está reglamentado, es como que es no, más. en general el procedimiento tiene que haber un legislador que autorice la participación de una determinada persona por sí o en nombre de una organización. Está Hubo bien. muchísimas, sobre todo en diputados, después en Senado fueron bastante menos. Genial, muchísimas gracias. De nada. Gracias, Leonor. Le damos ahora la palabra a Jimena. Jimena, ya puedes activar el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Jimena. Me sumé un poquito tarde a la reunión, pero bueno, me perdí la parte introductoria. Tengo una consulta respecto a los recaudos que tienen que tener los solicitantes para poder acreditar la personería o si deberían acreditar el interés legítimo. ¿Cómo es? No, en este sentido no, eso no ocurre. Es uno de los pocos casos donde existe una legitimación amplia. No hay que tener ningún interés especial respecto de otros ciudadanos para acceder. No hay ningún deber de fundamentar absolutamente nada, porque se entiende que la información es de los ciudadanos y que los ciudadanos tienen que acceder a esa información que hace a a la salud de la República, porque el hecho de ser ciudadano implica también interiorizarse en los temas de, de carácter público y tomar decisiones que afectan el funcionamiento de una república. Entonces hay un deber de estar educado e informado. Y bueno, y en ese sentido no, no hay ningún requisito. Ahora, hay determinados casos en que yo sugeriría una fundamentación.
que son esos casos donde puede ser controvertido si corresponde o no informar. Como nosotros vimos hace un rato, eh, el, el colega que hizo ese pedido, que nosotros vimos la respuesta sobre una cuestión de salud de los funcionarios públicos, si les habían dado la vacuna y determinadas cuestiones vinculadas a la vacunación en el contexto de la pandemia del COVID. Bueno, ese caso que es muy controvertido, dado que yo voy a requerir del de la autoridad pública que diga que pese a que, a que esa cuestión está excluida por la ley del deber de ser informada, en este caso debería procederse de manera contraria porque el perjuicio que se le causaría a la sociedad por no saber es peor o más gravoso que el perjuicio que se le podría, o que el beneficio que se le podría otorgar a la sociedad por no conocer esto, ¿no? Entonces, cuando son temas tan controvertidos, dado que va a haber que hacer, uno ya se va viendo de acuerdo a cuál es el tema, que es muy posible que se requiera de una fundamentación muy elaborada y bueno, a veces es conveniente explicar por qué a la sociedad o al ciudadano en general o al que está pidiendo la información le resultaría de sumo interés acceder, pese a que aparentemente esta información, de acuerdo a tal artículo de la ley, no debiera ser brindada en otros casos, pero en este sí. Bueno, cuando entramos en el juego este de las excepciones, yo sugiero fundamentar, lo cual no quiere decir que sea obligatorio ni que haya que tener... la fundamentación es más para darle más opciones al que decide, pero no pasa por un deber de acreditar un interés legítimo, ni un derecho subjetivo, ni nada que se le parezca. Esto, perdón, surge de otro principio de la ley, que es el principio de no discriminación. Lo que se le da a uno hay que dárselo a cualquier otro que lo reclame. Entonces, nunca puede haber alguien que tenga un interés específico o diferencial respecto de otro. Bueno, Yo tengo una consulta más en cuanto, muchas gracias por su respuesta, pero Sí, la pregunta también que me surge a medida que iba escuchando es, ¿la ley estipula algunos recaudos? Más allá que no entiendo, si bien sí entendía por qué a alguien se le debería pedir alguna fundamentación y a otros no, es sí. ¿qué establece? ¿Qué recaudos tenemos los solicitantes? ¿Y quién es el que debería o el que está legitimado para poder ver el cumplimiento de esos recaudos? Porque si uno hace una solicitud al acceso a la información pública, el acceso a la información pública se lo requiere el organismo pertinente, ¿quién es el que debería, quién está facultado para responder? ¿Quién tendría la denegatoria o quién es el que tiene que pedir los fundamentos? ¿El organismo o el acceso a la información pública? Bueno, eso lo vimos en el taller de la vez pasada. Lo que nosotros vimos es que cuando hay denegatoria de parte del sujeto obligado, es decir, el primer trámite que uno hace en esto es ir al sujeto obligado y pedirle la información. Cuando el sujeto obligado es el que deniega, hay dos cosas que establece la ley. Una, que esa denegatoria tiene que ser fundada. Y la otra, que la tiene que hacer la máxima autoridad del ente. Por ejemplo, si es un ministerio, un ministro. Ahora, la reglamentación de la ley permitió a la máxima autoridad de los entes delegar en funcionarios de menor jerarquía, que de manera tal que hoy
de acuerdo a esa reglamentación, que para mí es contraria a la ley, para otros no, eh, cualquier autoridad con cargo de director nacional está facultado para responder y argumentar por qué no se brinda una información. Y después, obviamente, uno va a la agencia si le denegaron y hace los reclamos pertinentes y la agencia tiene una autoridad elegida a través de un procedimiento que implica audiencia pública, que tiene un mandato y que puede ser destituida con intervención del Congreso. eh, es decir, que tiene una autoridad que en principio podría ejercerse con cierta autonomía. Y bueno, esa autoridad es la que toma la decisión definitiva, que si es contraria, también se puede ir a la justicia como última instancia, ¿no? ¿Y qué sucede ante los silencios? Porque una cosa es la denegatoria, es que yo te deniego la Lo información, mismo, se el considera silencio. denegatoria. El Y el silencio es silencio denegatorio. de usted tiene 15 días, ellos tienen 15 días para responder ¿Quiénes serían ellos? los sujetos obligados. Ah, Tienen 15 días para responder. Luego pueden pedir, dentro de esos 15 días, pueden pedir una prórroga por 15, pedir no, anunciar una prórroga por 15 días más. Ahora, transcurrido ese plazo, si no hubo respuesta, eso ya da derecho a ir o a la justicia directamente o hacer el reclamo previo eh, a la Agencia de Acceso a la Información Pública. ok. Tenía otra consulta y se me fue, pero bueno, cualquier cosita vuelvo a levantar la mano. Muchísimas gracias. Bueno, de nada. Gracias, Jimena. Le damos ahora la palabra a Manuela. Manuela, ya puedes activar el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Manuel. Nada, ¿qué tal, doctor? Le comento, yo estoy, nada, participando de una asamblea, de la Asamblea del No a la Mina acá en Esquel. Sí, Y hace poco hicimos un pedido de información, hicieron los asamblearios un pedido de información sobre un emprendimiento hotelero acá en Laguna Carao. Bueno, de hecho ahora está el gobernador presentándolo acá en Esquel. Eh, Sobre todo por las implicancias de este proyecto, ¿no? A nivel sí. ambiental. Solicitando información del proyecto. Yo no tengo precisión de qué preguntaron en particular, pero nada, querían información sobre el proyecto en sí, bueno, y la afectación obviamente al ambiente y demás, y qué medidas se habían tomado, bueno, estudio de impacto ambiental y demás. La respuesta de la municipalidad fue que ellos no tienen información de los proyectos privados, pero que el proyecto cuenta con el visto bueno del municipio. Entonces, nada, nos dejó ahí como, bueno, esto salió hoy o ayer salió la respuesta. Entonces, la consulta es si esto está más relacionado con qué se preguntó, si la forma de preguntar, hay que ajustar la forma de preguntar, eh, y si también tenemos que prestar más atención a la ley en la que vamos a encuadrar, porque quizá eh, eh, nada, tenga que ver con el encuadre que hayamos hecho, ya sea de información pública o de información pública ambiental, y si tenemos que ir sí o sí por la ley de información pública para después acceder a la agencia, y si es posible, ¿no? En este contexto, acceder a la agencia. Bueno, Chubut, el tema es que si vos sí, preguntás sí. en el municipio, esta ley no es la que aplica. Esta ley aplica a cuestiones nacionales. Ese es un punto. El otro punto es que eh, hay una ley nacional ambiental que tiene una norma muy precisa sobre acceso a la información que es previa a la ley de acceso a la información pública y que es muy amplia. Ahora, uno de los principios del acceso a la información pública es que el sujeto obligado, o quien vos creés que es el sujeto obligado, tiene que entregarte la información en dos supuestos.
Si la tiene, es un supuesto, o si no la tiene, pero además tiene el deber de tenerla, en cuyo caso la debe producir a pedido tuyo, ¿no? Esta es una cuestión. Entonces, ahí lo que hay que ir a ver cuáles son las normas, más de fondo, ¿no? Saber, bueno, hay un proyecto, quiero saber sobre el impacto ambiental. Bueno, ¿quién es la autoridad que regula en la provincia el impacto ambiental? ¿Un ministerio de la provincia? ¿La municipalidad? ¿Tiene algo que ver la nación con esto? Entonces, eh, yo creo que en esos casos lo mejor es pedir en todas las instancias, pedirle al municipio, pedirle a la provincia y pedir a la nación, y que todos digan al mismo tiempo qué es lo que tienen que ver con el tema y qué es lo que pueden informar. Muchas veces también esto es muy útil de pedir información a, a varios de los organismos involucrados al mismo tiempo, porque muchas veces dicen cosas contradictorias. Y cuando vos tenés por escrito que hay diferentes organismos que dicen cosas contradictorias, pasaste al frente en algo. Vas a tener un elemento muy interesante para dar pelea, ya sea a nivel comunicacional o a nivel judicial o político. Sí, bueno, de hecho, nosotros justamente le estaba por comentar eso, que Chubut tiene ley de información pública y seguramente ellos, o sea, lo presentaron con esa ley porque en su momento se había discutido y yo se los comenté, digamos, por el chat para que lo encuadren. Pero bueno, en concreto quería saber esto, si de esa forma podemos ahora, habiendo, no sé, encuadrado en ley de información pública, bueno, que creo que acá en Chubut tiene otro nombre, Sí, eh, para acceder a la agencia. Porque lo cierto es que si no nos deja digamos, a la asamblea en la si tarea de la, tener que contratar un abogado y si con la la ley que rige, si la ley que rige en Chubut ¿contempla una agencia provincial en esta materia? Sí, pero no todas las provincias tienen agencia, algunas tienen solamente la ley. ok, A veces tenés que ir directo a la justicia. Perdón que no. Esto en realidad es un taller sobre el procedimiento y el proceso de acceso a la información a nivel nacional. Eh, no tengo en la cabeza cómo funciona en cada provincia en particular. Entonces no te puedo precisar, sí más o menos darte ciertas pautas de lo que podés perfecto. llegar a esperar según cada caso, según lo que ocurra. Perfecto, listo. No, es una orientación para saber, bueno, cómo continuar. Así que Exacto. nada, agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias, Manuela. Le damos la palabra ahora a Sergio. Sergio, y puedes activar el micrófono. Hola, sí, gracias por la palabra. La pregunta era por la legitimación. Como esto, digamos, va a parar al debate político o la información de esa índole, ¿es para el ciudadano? ¿Basta con ser residente o ni siquiera eso? O sea, un turista que está de paso puede pedir una información, me parece que es mucho, ¿o no? Bueno, sobre ese tema puede haber alguna discusión. En principio, el tema es que como aún a un turista le puede ser de utilidad conocer algún tipo de información y dado que es un derecho humano, eh, ¿qué le vamos a decir? ¿No te aplicamos este derecho? ¿Para vos no corre este derecho humano porque sos turista? No sé. Yo creo que en principio es para todo el mundo. Eh, no veo a los Estaría turistas entonces muy... limitado cuál es la información que puede pedir. No hay límite Tampoco. porque sería Bueno, impracticable poner y sobre la base de qué criterios poner, porque el tema es que acá alguien pide una información, pero
el que la da Pero para, no tiene derecho a saber para qué la quiere el que la pide. claro, Entonces, claro, que claro. me digan, es un turista, es no sé, un No, está residente, bien. Para mí está un claro, doctor. extranjero residente, es un nacido Para mí está claro. no importa en realidad la circunstancia. Ok, Igual no hay mucho interés en general en la ciudadanía en pedir estas cosas y menos en los turistas. O sea, no claro. es un problema hoy eso. Ok. Bueno, muchas gracias, Sergio. Le damos la palabra ahora a Leonor. Leonor, ya puedes activar el micrófono. Sí, ¿qué tal? Yo de vuelta. Hola. Quería consultarte si recordás cuál fue el diputado o la diputada que, como dijiste que había un diputado o un legislador que tenía que habilitar la participación. Bueno, te quería consultar si recordabas cuál fue en el caso ¿Cuál fue particular. cuál fue el que me habilitó a... el que Exacto, me- a concurrir. bueno, en la Cámara de Diputados nos habilitó quien es hoy gobernador de la provincia de Corrientes, el doctor Valdés. Ah, ok. Y en el Senado, a raíz de que había interesado mucho nuestra intervención, nos convocó eh, alguien en ese momento de la oposición, pero no recuerdo de la oposición que tenía mayoría en el Senado, pero Claro. sinceramente no recuerdo quién era el senador. Crexel no. No. Senadora. Ah, ok. No, porque fueron los que más intervinieron en el debate. Bueno, gracias. Y después te quería consultar también si las tomaron en cuenta a las recomendaciones de los expertos. No, prácticamente ninguna. Creo que hubo una sola vinculada a la destitución del titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que si Que mal no involucra al recuerdo, Senado. la discusión era si el Congreso tenía si la decisión del Congreso era vinculante o no, o si era como una sugerencia para el Poder Ejecutivo. Y creo que en eso eh, todas las Estuvieron. organizaciones, me acuerdo que se había firmado un comunicado con lo que todas las Sí, organizaciones sí. estábamos de acuerdo, que nosotros también lo firmamos. Y bueno, pero el grueso de los temas ya estaba, inclusive nosotros también hablamos en el Ministerio del Interior en su momento con una de las autoridades, que fue el Ministerio del Adrián Interior Pérez. fue donde se impulsó, claro, y yo les voy a dejar acá también el libro de Adrián Pérez, que hizo un trabajo muy interesante. Porque también hay que tener en cuenta que la ley tiene algunos defectos, pero que para lo que había antes transformó mucho todo esto, ¿no? Y otra cosa que Sí, lo transformó fue el tema del expediente digital. También eso fue fundamental para esto. claro. Pero bueno, obviamente también me gustaría que existiera la posibilidad de requerir información de manera anónima, porque hay mucha gente que no se Bueno, anima a eso pedir estuvo en el debate. información. Estuvo, claro. Hay muchos temas. Eh, Hablábamos el fallo IPF, Justiniane con YPF, el famoso Sí. fallo Chevron, donde el juez, el juez dice, ustedes no pueden, la corte, mejor dicho, dice, ustedes no pueden venir a invocarme una excepción de la ley y no fundamentarme, no explicarme claramente por qué yo tengo que aplicar esa excepción. Porque si no, con ese criterio, basta con aludir a una excepción y siempre y nunca informo nada. Ahora, la pregunta que corresponde hacer acá, ¿no tendría que haber un procedimiento donde el juez requiera esa documentación y la vea y vea si coincide lo que me están diciendo de por qué tiene que estar dentro de las excepciones esa documentación y esa información?
y que sea el juez el que tome la decisión, pero viendo la información, que obviamente hasta ese momento tiene que ser reservada y que si el juez hace lugar a la excepción, la devuelve al organismo y mantiene el secreto de la información. Para mí es algo lógico. El juez, ¿cómo el juez va a estar decidiendo sin ver, solo por lo que le dicen? Es un tema que no está previsto. ¿Por qué no está previsto? Y porque se estableció el amparo, como que el amparo era una maravilla, era la solución. Y el amparo, la verdad que existía antes. Y esta ley no modifica, no modificó absolutamente en nada el proceso judicial para obtener la información pública, cuando se sabía que 3 años y medio, 4 años, era lo que estaba demorando. Y en el caso del contrato de YPF Chevron, después hasta hubo una demora excesiva cuando hubo que ejecutar la decisión de la Corte, porque la Oficina Anticorrupción le sugirió, emitió un dictamen a pedido de los directivos de YPF, donde les decía cómo tenían que cumplir el fallo y qué tenían que tachar de los contratos, que había que tachar la información que no quisieran dar, pero la Corte ya había decidido que lo tenían que entregar completo. Bueno, finalmente se le entregó completo, pero la demora que tuvo eso y los obstáculos que puso en el camino. eh, el gobierno que estaba en el momento en que se inició el juicio y el gobierno posterior, que pese a ser de distintos signos, establecieron una política de Estado de ocultamiento respecto de ese contrato. Y bueno, al final se supo, pero la realidad es que nadie lo quería mostrar. Eh, y quizá la Corte pudo decidir de esa manera y fue efectiva la decisión, porque en algún punto se defendieron mal. Pero ante una defensa más inteligente por parte de YPF, la única alternativa era que el juez dijera, yo quiero ver los papeles, decime todo lo que vos quieras, pero los papeles los quiero ver. Yo quiero ver si lo que vos me estás diciendo coincide con la información que me están pidiendo que entregue. Porque yo puedo decir, hay un secreto industrial, eh, bueno, puede ser. El contrato que hice me van a poner una sanción si divulgo determinada información. Hay una cláusula que firmé con Chevron que me obliga a ocultar tal o cual cosa. Bueno, pero lo quiero ver. El juez no lo puede ver. El juez que puede mirar una historia clínica, siempre bajo reserva, puede mirar una cantidad de cosas que los ciudadanos comunes, obviamente, no tenemos por qué acceder. Pero ¿cómo se le va a negar al juez ver la información? Es una locura. Bueno, no hay ninguna norma del procedimiento, del proceso judicial que habilite esa circunstancia. Y debería haber una norma que obligue, porque además después nos estaríamos ahorrando todo un proceso de ejecución. Porque ¿qué hubiera pasado si la Corte o los jueces inferiores hubiesen tenido la información, la documentación en su poder? Al otro día que salía la sentencia definitiva de Corte, eso, así como está, se entregaba esa copia íntegra del contrato al solicitante. No fue así, porque como el juzgado no tenía la información en su poder, después se demoró, la querían entregar con tachaduras, la Oficina Anticorrupción opinando que había que tachar. Y bueno, fíjense los trastornos que genera un determinado tipo de proceso que no ha sido creado para una situación tan particular como es el derecho de acceso a la información pública.
Bueno, doctor, si no quedan más consultas, damos por finalizada la Bueno, clase, ¿le parece? yo tengo para pasarles, como prometí la vez pasada, todo el material que habíamos, no sé cómo se hace eso. Lo paso. Usted nos manda a nosotros y nosotros lo reenviamos a todos los Bueno, lo participantes. mando por al chat, Ha grabado. Sí, nos la mandan por mail y nosotros la mandamos por por mail mail. a ellos. Bueno, perfecto. Perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, nos vemos a todos en el siguiente taller y gracias a todos por participar. Gracias a todos, ¿eh? Saludos. Hasta luego.